La vida, en su núcleo más profundo, está marcada por una fuerza ciega y descontrolada, una fuerza que nos impulsa, nos arrastra y nos mantiene en un estado perpetuo de insatisfacción. Y es precisamente esta fuerza la que Schopenhauer denomina la voluntad de vivir. Esta idea fundamental en su filosofía es un concepto tan simple como aterrador. Somos víctimas de una necesidad innata e insaciable, un impulso que nos lleva a desear y a querer algo constantemente. No importa lo que logremos, no importa cuántos placeres o conquistas alcancemos, esa voluntad nunca se sacia. En cada momento, nuestros deseos renacen, más fuertes y más insatisfechos que antes. En palabras de Schopenhauer, nuestro deseo es siempre más que nuestra satisfacción. La satisfacción es efímera, momentánea, pero el deseo, en cambio, es constante, incluso cuando obtenemos lo que buscamos. De alguna manera, siempre quedamos vacíos, porque nunca conseguimos alcanzar una plenitud duradera. Schopenhauer observa que este deseo insaciable, esta voluntad de vivir, es lo que genera nuestro sufrimiento constante. La vida humana, desde este punto de vista, no es una sucesión de momentos felices y tranquilos, sino una lucha interminable, una guerra constante entre lo que queremos y lo que realmente podemos alcanzar. La voluntad no distingue entre lo que es necesario y lo que es un lujo. Está siempre buscando más, siempre necesitando más, siempre deseando más. Es esta presión interna la que nos define como seres humanos, pero también la que nos condena al sufrimiento. El sufrimiento es inherente a la naturaleza de nuestra existencia, porque en el fondo nunca estamos completamente satisfechos. Es aquí donde Schopenhauer lleva su argumento más allá. La vida misma es un ciclo de insatisfacción. Al principio, esta afirmación puede sonar extrema o incluso nihilista, pero si profundizamos, comenzamos a ver la lógica detrás de sus palabras. Desde el momento en que nacemos, estamos empujados por una serie de necesidades físicas, emocionales e intelectuales. La satisfacción de estas necesidades, en su mayoría, es fugaz. La gratificación de un deseo no es más que una pausa en este flujo constante de querer. Y lo que es aún más inquietante es que una vez que hemos alcanzado lo que deseamos, nuestro apetito se ajusta y queremos más, buscando algo distinto, algo más grande, algo que nos saque de este vacío. Este ciclo de deseo insatisfecho genera una perpetua sensación de incompletitud. El hombre se ve atrapado en su propia naturaleza, buscando constantemente lo que no puede alcanzar, lo que no puede retener. Sin embargo, no es solo el deseo el que alimenta este sufrimiento. La misma voluntad que nos empuja a desear también nos lleva a una lucha constante contra nuestra propia naturaleza, contra los límites de nuestra condición humana. Esta batalla contra las inevitables restricciones de la vida, la muerte, el dolor, la frustración, es otra fuente profunda de angustia. La vida humana es efímera y finita. Schopenhauer no se deja engañar por la ilusión del progreso o el optimismo. La existencia humana para él está marcada por la finitud, por una lucha contra lo ineludible. Desde el instante en que nacemos, comenzamos a acercarnos a la muerte, y es esta presencia inevitable de la muerte lo que, en última instancia, pone en perspectiva todo lo que intentamos alcanzar. El sufrimiento no proviene solo de la lucha por nuestros deseos, sino también de la conciencia de que todo lo que logramos, todo lo que acumulamos, se desvanecerá. Nos enfrentamos a nuestra propia fragilidad, a la inevitabilidad del fin. En este sentido, Schopenhauer retoma una idea central del pensamiento budista. El sufrimiento es inherente a la existencia misma. La voluntad de vivir nos empuja hacia la perpetua insatisfacción, y la conciencia de nuestra mortalidad nos recuerda que esa insatisfacción nunca tendrá un final satisfactorio.
Es esta combinación de deseo insaciable y finitud lo que genera la angustia existencial que define nuestra experiencia humana. La vida no es, en última instancia, un camino de crecimiento y mejora constante, como sugieren otras filosofías más optimistas, sino un ciclo de sufrimiento, una lucha constante contra lo inevitable. Y así, llegamos a una de las observaciones más desoladoras de Schopenhauer. No hay escape. No hay una solución mágica o un cambio profundo que pueda liberarnos de la naturaleza de nuestra existencia. El sufrimiento no es un accidente, no es algo que podamos simplemente superar o curar. Es parte integral de ser humano, de vivir en este mundo. La voluntad de vivir nos define, nos consume, nos lleva a través de esta experiencia de insatisfacción interminable. No podemos liberarnos de ella porque somos sus prisioneros. Incluso nuestras aspiraciones más elevadas, nuestras búsquedas de conocimiento, amor o belleza, son arrastradas por esta misma fuerza. Pero aquí, en medio de esta oscuridad existencial, Schopenhauer ofrece una visión que, aunque pesimista, tiene una profundidad que podría ayudarnos a entender mejor nuestra condición. Si la vida es insatisfacción constante, si nuestros deseos nos arrastran a una lucha sin fin, es posible encontrar alguna forma de alivio, alguna forma de detener esta rueda de sufrimiento. En cierto sentido, Schopenhauer no solo diagnostica la enfermedad de la existencia, sino que también señala un posible remedio. Sin embargo, este remedio no se encuentra en la búsqueda frenética de placeres o logros materiales, ni en la ilusión de que el progreso humano nos llevará a un futuro mejor. El remedio, para Schopenhauer, reside en la negación misma de la voluntad. Este es el punto de transición hacia lo que él considera una forma de escape: la contemplación estética, el arte y la renuncia a los deseos. En la siguiente parte de su filosofía, Schopenhauer nos llevará a explorar cómo estas formas de desinterés por la propia voluntad pueden ofrecer algo que se asemeje a la paz, a un respiro en medio de la tormenta. Pero no olvidemos que este es solo el principio de un camino más largo, uno que nos desafiará a reconsiderar lo que creemos saber sobre la vida, el deseo y el sufrimiento. Y es precisamente este desafío lo que hace que la filosofía de Schopenhauer sea tan provocadora y tan relevante, incluso hoy en día. Si la voluntad de vivir nos arrastra a un ciclo interminable de deseos insatisfechos, nos coloca también en una tensión constante con nuestra propia existencia. Este sufrimiento, lejos de ser una aberración del destino, se presenta ante nosotros como una ley fundamental de la vida. En lugar de tratarse de una circunstancia aislada, un mal momento o una serie de eventos desafortunados, el sufrimiento se convierte en el eje central de nuestra experiencia como seres humanos. Lo que Schopenhauer propone no es simplemente un diagnóstico de nuestra condición, sino una visión radical sobre la vida misma. La existencia humana está marcada por la lucha, el vacío y la transitoriedad. A menudo, la sociedad contemporánea nos enseña que el sufrimiento es algo que debemos evitar a toda costa, que debe ser superado, curado o al menos minimizado. Sin embargo, Schopenhauer no se conforma con esa visión superficial. Al contrario, él ve el sufrimiento no solo como un aspecto inevitable de nuestra vida, sino como una característica inherente de nuestra naturaleza. Todo lo que hacemos, todo lo que buscamos, está imbuido de una especie de vacío existencial que, tarde o temprano, se hace evidente. No importa cuántos logros alcancemos, cuántos deseos cumplamos, siempre hay algo más allá, algo que no hemos alcanzado. Y cuando conseguimos lo que queríamos, pronto se revela que la satisfacción es solo temporal, que nuestro deseo vuelve a crecer con la misma intensidad, tal vez incluso más fuerte, en un ciclo sin fin. Schopenhauer no es optimista sobre la capacidad humana para transformar esta condición. Para él,
La lucha constante por encontrar sentido y satisfacción es en sí misma una condena, un juego sin salida. Si bien el mundo está lleno de promesas de felicidad, avances y progreso, nada de eso puede evitar que nuestra naturaleza se rebele contra la idea de un final satisfactorio. Estamos atrapados en un juego que no elegimos, luchando contra un adversario invisible, nuestra propia voluntad. Esta es la razón por la cual Schopenhauer se presenta como un filósofo profundamente pesimista, no solo porque el sufrimiento es inevitable, sino porque nuestra propia naturaleza nos obliga a perpetuarlo. A través de este enfoque, Schopenhauer desafía la visión tradicional del progreso y la superación personal. Mientras que otras filosofías, como el optimismo ilustrado o el materialismo moderno, nos venden la idea de que el sufrimiento puede ser vencido si acumulamos suficiente riqueza, conocimiento o poder. Él nos invita a cuestionar esa promesa. ¿De verdad podemos superar la insatisfacción humana a través del trabajo, el éxito y la conquista material? Schopenhauer señala que la respuesta es no. Cualquier intento de satisfacer nuestros deseos solo nos llevará a más deseos. Cada logro nos deja con la sensación de que todavía hay algo más por alcanzar, como si nunca llegáramos a la meta, como si estuviéramos persiguiendo una ilusión. La sociedad moderna, con su énfasis en el consumo y el éxito material, alimenta esta ilusión de que estamos avanzando, cuando en realidad solo estamos más atrapados en la rueda del deseo. Por supuesto, no podemos ignorar las formas en que buscamos escapar de esta realidad, las maneras en que intentamos llenar el vacío. La religión, el amor, el arte, el conocimiento, todos parecen ofrecer algo que puede redimirnos del sufrimiento, aunque sea momentáneamente. Sin embargo, Schopenhauer ve en estas búsquedas no una liberación, sino una forma de alivio temporal. Por ejemplo, el amor, aunque es una de las experiencias humanas más profundas y significativas, también está marcado por la lucha. El deseo de conexión, de ser amado y de amar, nos lleva a un estado de dependencia emocional, a una búsqueda constante de algo fuera de nosotros mismos para llenar el vacío interno. En este sentido, el amor no es la solución a nuestro sufrimiento, sino una extensión de él. A medida que buscamos encontrar satisfacción en la otra persona, nos vemos atrapados en el mismo ciclo de deseos y frustraciones que nos define. El arte, por otro lado, ofrece un alivio más profundo, aunque aún imperfecto. Schopenhauer entiende el arte como una forma de escape, pero no de la voluntad misma, sino de sus manifestaciones más concretas. El arte nos permite momentáneamente desligarnos del mundo del deseo y la insatisfacción. A través de la contemplación estética, podemos trascender nuestra propia voluntad, observar el mundo desde una distancia, como si nos liberáramos de la presión constante del deseo. Sin embargo, incluso el arte, por sublime que sea, no ofrece una solución definitiva. La experiencia estética puede ser profundamente liberadora, pero es solo temporal. El sufrimiento sigue presente en nuestra conciencia y en nuestra existencia. Schopenhauer también reconoce que, aunque el sufrimiento forma parte de la vida, el ser humano es capaz de encontrar consuelo en la comprensión profunda de la naturaleza de la realidad. Esta aceptación radical del sufrimiento, este conocimiento de nuestra condición, es lo que Schopenhauer considera una forma de salvación. La clave está en entender que no estamos destinados a vivir en una constante búsqueda de satisfacción. La satisfacción, tal como la entendemos, es una ilusión. El verdadero consuelo se encuentra en aceptar lo que somos y lo que la vida nos ofrece, sin aferrarnos a la idea de que todo debe tener un sentido positivo o una resolución feliz. Este proceso de aceptación no es fácil, pero es el único camino que Schopenhauer ofrece hacia una paz duradera. No se trata de resignarnos pasivamente ante el sufrimiento, sino de entender su inevitabilidad.
Este es el punto donde Schopenhauer se acerca al pensamiento budista, que también enseña que la vida está marcada por el sufrimiento y que el camino hacia la liberación pasa por la aceptación del sufrimiento mismo. Es un camino hacia la liberación de la voluntad, hacia un estado en el que ya no estamos atrapados por nuestros propios deseos. Sin embargo, a pesar de la profunda resonancia de su filosofía, Schopenhauer no nos ofrece un escape fácil. La libertad de la voluntad, según él, no es algo que pueda alcanzarse sin un sacrificio profundo, sin una renuncia al deseo mismo. Esta renuncia no significa abandonar la vida o vivir en la miseria, sino más bien entender la vida desde una perspectiva diferente. Si dejamos de ver el sufrimiento como algo que debe ser superado o eliminado, y lo aceptamos como una parte fundamental de nuestra existencia, podemos encontrar una forma de paz dentro de ese sufrimiento. Por lo tanto, la vida no es solo una lucha interminable. En medio de esta lucha, existe una posibilidad de liberación, aunque sea transitoria. Al reconocer nuestra condición humana, al aceptar que la insatisfacción es parte de lo que somos, podemos encontrar un sentido de calma que no depende de obtener más o de escapar a un futuro mejor. La paz, según Schopenhauer, reside en el reconocimiento de lo que somos y en la aceptación de la inevitabilidad de nuestro sufrimiento. Este cambio de perspectiva no nos elimina del ciclo del sufrimiento, pero nos da las herramientas para enfrentarlo con una nueva actitud. La resignación no es una derrota, sino una forma de liberación. Y es en este reconocimiento donde la filosofía de Schopenhauer se encuentra con una enseñanza profundamente transformadora, aunque difícil de abrazar en su totalidad. Así, la verdadera cuestión que enfrentamos no es si podemos superar el sufrimiento, sino si somos capaces de aceptar nuestra vida tal como es, con todo lo que implica. En este proceso de aceptación, encontramos una respuesta que está lejos de la promesa de la felicidad constante, pero más cerca de una paz auténtica y profundamente humana. Hasta ahora, hemos visto cómo Schopenhauer nos lleva a reconocer la naturaleza insaciable de la voluntad de vivir y cómo, dentro de este ciclo interminable de deseos y sufrimiento, se nos presenta una forma radical de aceptación. En su visión, la paz no proviene de la satisfacción continua de nuestros deseos, sino de la negación de la misma voluntad que nos impulsa. Sin embargo, aún falta una parte crucial de esta filosofía: la capacidad humana de alcanzar una forma de serenidad más allá del sufrimiento diario. Es aquí donde Schopenhauer nos introduce en el concepto de la renuncia a la voluntad y de cómo, a través de la contención de nuestro deseo, podemos experimentar una forma de liberación. Lo primero que debemos entender es que la renuncia a la voluntad no es un acto de pasividad o resignación frente a la vida. No se trata de retirarse del mundo y vivir como un ermitaño en una especie de meditación constante, esperando que el sufrimiento se disuelva. La renuncia, según Schopenhauer, es más bien una aceptación profunda de nuestra finitud, una entrega al hecho de que no podemos obtener todo lo que queremos ni, quizás, todo lo que necesitamos. En este sentido, la renuncia a la voluntad es una forma de liberación de la tiranía interna que nos mantiene atrapados en la búsqueda interminable de satisfacción. La voluntad no solo nos empuja a desear, sino que también nos condena a vivir en un estado de tensión constante, siempre buscando algo más allá de lo que ya tenemos. Pero la vida, según Schopenhauer, no tiene sentido en ese constante ir y venir entre deseos satisfechos y no satisfechos. El secreto de la verdadera paz, en su visión, reside en ser capaz de liberarnos de esta continua lucha, en dejar de ver la satisfacción de los deseos como la clave para encontrar un propósito en la vida. La renuncia es el reconocimiento de que el deseo nunca será suficiente, que la búsqueda incansable solo nos lleva a un círculo vicioso de insatisfacción. En lugar de buscar fuera de nosotros mismos, debemos aprender a mirar hacia adentro
y aceptar nuestra condición tal como es. Este proceso de renuncia no implica un abandono del mundo o de las relaciones humanas, sino más bien una transformación en la forma en que nos relacionamos con ellos. La renuncia es un acto de distanciamiento interno de los deseos que nos controlan, no necesariamente de las circunstancias externas. Es una forma de liberarnos de la carga emocional que supone aferrarnos a lo que no podemos alcanzar o retener. A través de esta renuncia, encontramos una serenidad que va más allá de la satisfacción temporal, una calma que no depende de la constante búsqueda de placeres o logros materiales. Es aquí donde Schopenhauer conecta con una visión más profunda de la vida. La vida no tiene por qué ser un continuo esfuerzo por alcanzar más, sino un proceso de aceptación y desapego en el que la paz se encuentra en la capacidad de soltar lo que nos ata. La renuncia en este contexto se convierte en un acto de libertad, pero no una libertad en el sentido convencional. No es la libertad de perseguir nuestros deseos sin restricciones, sino la libertad de liberarnos de la compulsión interna de desear y buscar sin fin. Es un proceso de transformación interior, en el que nos desligamos de la fuerza que nos arrastra hacia la insatisfacción constante. Al hacerlo, podemos experimentar una forma de paz que no depende de lo que tenemos o de lo que hemos logrado, sino de nuestra capacidad para aceptar lo que es. Schopenhauer no nos está invitando a abandonar nuestras pasiones, sino a transformarlas. La verdadera liberación, según él, radica en ser capaz de observar nuestros deseos y nuestra voluntad sin ser arrastrados por ellos, sin permitir que se conviertan en el motor de nuestra existencia. En la vida cotidiana, esta renuncia a la voluntad se manifiesta en la capacidad de tomar distancia de los deseos inmediatos y superficiales. Nos enfrentamos constantemente a la tentación de querer más posesiones, más reconocimiento, más poder. La sociedad moderna fomenta este deseo de expansión constante, pero Schopenhauer nos recuerda que el camino hacia la paz interior no pasa por acumular más, sino por aprender a vivir con menos, por reducir la influencia de la voluntad en nuestra vida. Esto no significa que debamos renunciar a todo placer o deseo, sino que debemos reconocer el vacío que hay detrás de cada uno de ellos, entender que no hay un fin definitivo en la satisfacción de nuestros anhelos. La renuncia a la voluntad es, por tanto, un proceso de desapego, una forma de abandonar la lucha constante por lo que no podemos obtener. Es importante señalar que la renuncia a la voluntad no es una búsqueda de la autonegación o del sufrimiento. Schopenhauer no nos invita a una vida de miseria o de sufrimiento voluntario, sino a una vida de liberación consciente. En este proceso, la serenidad no proviene de la supresión total de nuestros deseos, sino de la transformación de nuestra relación con ellos. Cuando dejamos de ver los deseos como el fin último de nuestra existencia, podemos encontrar una paz más profunda, una paz que no depende de lo que hemos logrado o de lo que hemos perdido. Esta paz surge del entendimiento de que no necesitamos satisfacer cada deseo para ser completos, que la verdadera satisfacción está en la aceptación de nuestra naturaleza y en la comprensión de nuestra finitud. Es aquí donde Schopenhauer introduce la idea de la contemplación estética como una vía de escape temporal de la voluntad. A través del arte, podemos trascender el deseo inmediato y entrar en un estado de contemplación pura, donde nos liberamos de la tiranía de la voluntad. La belleza del arte nos permite experimentar el mundo sin los filtros del deseo y la insatisfacción, sin estar condicionados por la necesidad de obtener algo. La experiencia estética, por lo tanto, es una forma de renuncia, una forma de mirar el mundo desde una perspectiva diferente, donde el deseo ya no nos gobierna. Sin embargo, como hemos señalado antes, esta forma de liberación es temporal. Aunque el arte nos permite escapar momentáneamente de la lucha de la voluntad, no ofrece una solución definitiva al sufrimiento humano. La verdadera paz, según Schopenhauer, viene cuando aprendemos a mirar más allá del arte,
más allá de los deseos y a vivir en aceptación de lo que somos. La renuncia a la voluntad no es una utopía que promete una vida sin sufrimiento, sino un camino hacia una forma más profunda de serenidad. En lugar de luchar contra el sufrimiento, Schopenhauer nos invita a aceptar su inevitabilidad. Esta aceptación no nos libera de las dificultades de la vida, pero sí nos permite vivir con una nueva perspectiva. Ya no estamos buscando constantemente escapar del sufrimiento, sino aprendiendo a vivir con él de una manera más consciente y serena. Esta aceptación radical, esta transformación interna, es lo que nos lleva finalmente a una paz duradera, una paz que no depende de lo que conseguimos o perdemos, sino de cómo nos relacionamos con nuestra propia naturaleza. En este sentido, la renuncia a la voluntad es el último paso en un proceso de autoliberación que comienza con el reconocimiento de nuestra naturaleza como seres deseantes y sufrientes. En lugar de luchar contra esta naturaleza, podemos aprender a vivir con ella, aceptando nuestras limitaciones y viviendo con una mayor paz interna. La paz no se encuentra en el dominio sobre el mundo exterior, sino en el dominio sobre nosotros mismos, en la capacidad de soltar lo que no podemos controlar y abrazar lo que realmente somos. Al finalizar este recorrido por la filosofía de Schopenhauer, nos encontramos con una verdad incómoda pero profundamente liberadora. La vida, tal como la concebimos, está marcada por el sufrimiento, y la constante búsqueda de satisfacción solo perpetúa ese ciclo. Sin embargo, en lugar de rendirnos ante esta realidad o sucumbir a la desesperación, Schopenhauer nos ofrece un camino hacia la serenidad. La clave no está en intentar escapar del sufrimiento, sino en aceptar nuestra condición humana, en renunciar a la voluntad que nos arrastra hacia deseos infinitos e insaciables. Este camino de aceptación no es una invitación a la resignación, sino a una forma más profunda de libertad. Al soltar la necesidad constante de alcanzar más, descubrimos una paz que no depende de lo que poseemos ni de lo que logramos. La verdadera serenidad surge cuando dejamos de ver el sufrimiento como un enemigo y comenzamos a verlo como una parte inevitable de la vida, algo con lo que podemos aprender a convivir. Al comprender la finitud de nuestra existencia, al reconocer que nunca estaremos completamente satisfechos, encontramos una libertad interna que trasciende las circunstancias externas. Schopenhauer nos recuerda que la belleza del arte y la contemplación estética pueden ofrecernos una escapatoria temporal de la voluntad, pero la liberación definitiva solo se encuentra en nuestra relación con nosotros mismos. Al desapegarnos de los deseos que nos atan, podemos experimentar una vida más plena, no porque hayamos alcanzado la satisfacción, sino porque hemos aprendido a vivir sin ella. En última instancia, lo que Schopenhauer nos enseña es que la vida no es una búsqueda interminable de felicidad, sino un proceso de aceptación y de paz interior. Esta paz no se encuentra en la satisfacción de nuestros deseos, sino en la capacidad de liberarnos de ellos. Solo cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, encontramos una libertad que no depende de lo que tenemos, sino de cómo nos relacionamos con lo que somos. Y en esa aceptación radical, podemos finalmente encontrar la serenidad que tanto anhelamos. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión.
Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.